Sean todos bienvenidos. Estamos estudiando la Biblia en el Evangelio de Marcos, ¿ok? Aquí en la iglesia Calvary Culiacán estudiamos la Biblia línea tras línea, verso a verso, nos vamos por partes hasta que la terminamos. De esa manera puedes aprender realmente la palabra de Dios y que transforme tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Y en este Evangelio de Marcos hoy vamos a tocar un tema que debo confesar es uno de los temas que más me apasionan y me encantan. Como sabes, puedes hacer preguntas. Yo voy a dar un tiempo para que cuando quieras hacer preguntas, hagas esas preguntas. Así que si durante la enseñanza algo no te cuadra, algo no te queda claro, apúntalo en tus notas y cuando yo diga es tiempo de preguntas, puedes hacerlas, ¿de acuerdo? Para que la guardes ahí. Había un hombre joven, rico, un gobernador, se acercó con Jesús y le hizo una gran pregunta. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para no perderme en el infierno? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Es una gran pregunta, ¿cuántos están de acuerdo? Mucha gente nos la hemos hecho muchas veces. Hay muchísimas respuestas en el mundo, hay muchísimas religiones que te pudieran responder esta pregunta. Y es una buena manera de hacer un ejercicio de preguntarte: ¿cómo responderían esta pregunta las religiones hoy en día? La pregunta esta de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Existen diferentes respuestas. Cuando yo iniciaba siendo cristiano, hace muchos años de eso, tenía muchas dudas. Y yo investigué en muchas religiones y pregunté y leí en muchos libros la respuesta a esta gran pregunta. Porque obviamente yo entendí la importancia de la eternidad. Yo entendí que este tiempo es pasajero y lo más importante es dónde vas a estar por los miles y millones de siglos de años en la eternidad, ¿verdad? Obviamente, todos sabemos eso. Entonces, investigué por muchos lados, estaba confundido y pude encontrar grandes verdades en la palabra de Dios que me pudieron hacer entender muchas cosas. Por ejemplo, si tú preguntas esto a los mormones, a los testigos de Jehová, ellos creen que hay diferentes tipos de cielo y depende de ciertos requisitos se determina en qué tipo de cielo vas a ir. Requisitos basados en enseñanzas, en cuestiones de actividades que tienes que cumplir, que tienes que hacer ciertas cosas, bautizarte, ir a las puertas y tocar y llevar su literatura. Y si haces muchas cosas buenas, al final vas a recibir un nivel de cielo, pero la verdad es que no te pudieran decir a ciencia cierta si son salvos o no, si vas a ir al cielo o no. Es un decir, pues yo espero que cuando venga ese tiempo haya hecho las suficientes cosas buenas para que sean más cosas buenas que malas y Dios me diga, ok, está bien, pasas. Eso piensan en general. Por ejemplo, el catolicismo piensa que para ser salvo tienes que ser parte de esa iglesia porque es la única iglesia y cumplir ciertos sacramentos que muchos de aquí sabemos, el bautismo, la confirmación, primera comunión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si cumples con eso, entonces probablemente cuando te vayas, y si no, vas a estar en el purgatorio y tus familiares pueden hacer misas que les va a costar dinero para sacarte de ahí y llevarte al cielo. Eso es lo que en general pudieran decir. El budismo, el hinduismo creen en la reencarnación. Es decir, por medio de una vida recta y sufrimientos vas escalando en lo que reencarnas hasta que alcanzas la salvación. Si te portaste muy mal, pues vas a reencarnar en una rana, ¿verdad? Entonces, ahora puedes decir, ya entendí por qué soy así, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que ellos piensan. Entonces, en general, las religiones ofrecen un sistema de enseñanzas, ritos y normas de vida para hacerte feliz en esta vida y por la eternidad. La religión dice que el individuo posee en sí mismo el poder para ganarse su propia salvación, sobre el base del mérito o la santidad personal. Es decir, la religión, la que me pongas, todas se resumen a esto: haz cosas buenas, pórtate bien, y cuando te mueras, si hiciste más cosas buenas que malas, vas a pasar de panzazo. En general eso nos enseñan: actividades, rituales, compromisos, requisitos, ofrendas, etc. Pero cuando yo llegué a este dilema en mi corazón, yo era de cierta religión y empezaba a caminar con Cristo y la Biblia, yo dije, yo no puedo arriesgar
algo tan importante como mi eternidad y la de mi familia en cuestiones que digan los hombres, o en cuestiones que vean en internet, o en cuestiones que me diga un amigo. Yo realmente quiero investigar por mi propia cuenta y comprobar lo que realmente Dios dice y cómo puedo ser salvo. Y encontré que este libro que tienes en tus manos, que se llama Biblia, es el único libro en el que puedes confiar. ¿Por qué? Es el único libro que fue escrito en 1600 años, en ese tiempo fue escrito, por más de 40 personas diferentes, en diferentes continentes, épocas, diferentes estratos sociales, y todos concuerdan en lo mismo. ¿Cómo te las arreglas para hacer eso? Además, la arqueología lo ha confirmado, la historia lo ha confirmado, la ciencia lo ha confirmado, y aparte, miles de profecías que vienen en este libro se han cumplido. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, cumplió más de 300 profecías, hechas hace miles de años. ¿Cómo le haces para arreglártelas y cumplir todas esas profecías y sin fallar ninguna de ellas? Obviamente tiene que ser algo divino, ¿estamos de acuerdo? Y aparte de eso, hay evidencias que comprueban que este libro es la verdad. Y la evidencia más contundente está sentada a un lado tuyo. Personas que hemos decidido creer en este libro y siendo honestos y sin fingir y sin ser una religión, verdaderamente este libro tiene vida. Verdaderamente nos ha transformado y nos ha cambiado. Es el único libro que existe que en vez de que tú lo leas, te lea a ti. Por eso puedes confiar en este libro. Entonces, dicho eso, la respuesta a esta gran pregunta que hoy estamos hablando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tiene que venir de este libro. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso es lo que el mismo Señor Jesús le va a contestar a este hombre, y vamos a aprender tú y yo al respecto. Por eso, si estás tomando notas, el título de esta mañana es Entrada al reino de los cielos. Así apúntalo en tus notas. Entrada al reino de los cielos. Y vamos a estar hablando al respecto, estudiando verso a verso lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar en Marcos capítulo 10, que es donde estamos ahorita. Si traes Biblia, habla en Marcos capítulo 10. Si no traes Biblia, alza tu mano y déjala levantada para que vengan y te den una hoja con los versículos que vamos a estar estudiando, para que todos juntos vayamos línea tras línea y que tú mismo con tus propios ojos puedas corroborar la verdad de Dios. Deja tu mano levantada hasta que te traigan una hoja. Y los que tienen Biblia, por favor, ábrenla en Marcos capítulo 10. Entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí quieren entrar al reino de los cielos? Bueno, bajen sus manos los que ya, para que lo de las hojas puedan terminar de dar las hojas. Perdón. Bien. Obviamente todos queremos entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Nadie quiere irse al infierno. Bien. Hoy vamos a tener una respuesta sabia, correcta y centrada en la Biblia. ¿Ya no hay hojas? Ok, pero ¿hay Biblias? Ok. Aquí, por favor. Ahí y ahí. Bien. ¿Hay otra Biblia por ahí que nos ayude? Gracias. Faltó una nada más. Ok. Cuando digo entrada al reino de los cielos, quiero dejar claro, para que no haya ninguna duda, reino de los cielos me estoy refiriendo al reino espiritual y eterno al lado de Dios, de acuerdo a la vida eterna. ¿Estamos todos en eso? Para que no quede claro. Esa es una gran pregunta que hoy vamos a responder. Entonces, si estás tomando notas, apunta eso en tus notas. En esto vamos a estar viendo 3 preguntas sobre la entrada al reino de los cielos. 3 preguntas sobre la entrada al reino de los cielos que nos va a responder la Escritura y que no te quede ninguna duda y puedas estar tranquilo y sepas a dónde vas. 3 preguntas sobre la entrada al reino de los cielos. Empezamos leyendo, por favor, versículo 13 al 16. Ahí en tus notas o en tu hoja, leemos 13 al 16. Hablando de Jesús dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo,
el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí vamos a encontrar la primera pregunta que todos nos hemos hecho sobre la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo entrar? ¿Cómo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo es que yo puedo estar seguro que voy a entrar al reino de los cielos? Esa es la pregunta que vamos a contestar primero. Y si tienes una duda, apúntala y en el tiempo de preguntas la puedes hacer. Entonces, primero que nada vemos a Jesús que le traían ciertos niños. Esta palabra niños se refiere a infantes, o sea, niños de 2 años o de 1 año, niños chiquitos, para que les diera su bendición. De hecho, dice, le presentaban los niños. Esa palabra en griego se utilizaba como para dedicar a un niño. Usted sabe que aquí en la iglesia no bautizamos bebés porque no es bíblico, pero sí hacemos lo que está escrito en la Biblia, que a los niños los presentaban en el templo para que la iglesia, o en este caso los judíos, pudieran bendecir al niño. Aquí hemos presentado bebés. A mi bebé lo presentamos el domingo pasado. Eso es lo que más o menos era la idea que estaban haciendo. Los papás venían con sus hijos, veían a Jesús, sabían quién era Jesús, lo respetaban, decían, hey, trae al niño para dedicarlo al Señor y que lo bendiga. ¿Estamos de acuerdo? En esa escena, los discípulos, como guaruras, decían, nadie se acerca aquí. Y se molestaban porque todos estaban encima de Jesús. Jesús se molestó con los discípulos y les dijo, deja que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces dice una gran verdad en el versículo 15. Léela conmigo en el versículo 15. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí hay una gran pregunta que nos hemos hecho antes. Si un niño muere, ¿va al cielo? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Bien. Esta gran pregunta obviamente la tenemos que responder bíblicamente. Y para eso te voy a dar 2 versículos que apúntalos en tus notas para que puedas entender si sí o si no y por qué. Dice en Romanos 5:3, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí hay un principio que tienes que aprender. Donde no hay ley, ¿no qué? No se inculpa de pecado. ¿A qué se refiere con eso de la ley? Romanos 2:15 nos lo responde. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, la respuesta bíblica de si un niño va al cielo o no es esta. Si el niño aún no tiene conciencia de pecado, sí va al cielo. Si un niño muere siendo bebé, va directamente al cielo. Pero cuando el niño va creciendo y ya tiene una conciencia del bien y del mal y del pecado, necesita entender a Jesús, su sacrificio y su salvación para que ese niño pueda ser salvo también. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una gran responsabilidad, papás, maestros de niños. Hay una gran responsabilidad. Porque los niños, en cuanto ya tienen una edad donde tienen conciencia de las cosas, del bien y del mal y del pecado, necesitan a Jesús, como tú y como yo. ¿Estamos de acuerdo? Pasaron 2 chamizos, hubo grillos allá, se escucharon y nadie contestó nada. Pero esa es la verdad. Yo tengo dos niños, una niña de 6 años, Joy, y un bebé de 3 meses, Judá. Judá obviamente no tiene conciencia, todavía no sabe discernir entre el bien y el mal, pero Joy sí. Es mi responsabilidad enseñarle, y lo hacemos todos los días, quién es Jesús, por qué fue a la cruz y cómo puede ella ser perdonada en Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, volviendo al punto, en el versículo 15, Jesús toma este ejemplo para enseñarles una gran verdad. Dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿A qué se referirá con eso? ¿Cómo puedo entrar yo en el reino de Dios siendo un niño? Se refiere a esto. Necesitamos venir a Dios con una fe que confía en Dios de la misma manera que un niño confía en su padre. Una fe sencilla, una fe que verdaderamente crees lo que la Biblia dice. Si no tienes una fe de un niño y estás con reservas y no quieres creer lo que está escrito, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Todo empieza por eso, esa fe de que obviamente no vas a creer cualquier cosa. No vas a creer cosas inventadas por mí o por un hombre o por una religión. Vas a creer lo que está escrito en este libro. Esa es la diferencia. La fe viene por el oír y el oír por
la palabra de Dios. Eso fue lo que yo entendí. Dije, ok, si este libro es el único libro que yo puedo confiar, solamente voy a creer lo que está escrito en este libro, punto. Y eso fue lo que me ha dado la salvación y a ti también. Entonces, no me importa quién escribió eso, no me importa quién dijo eso. Si no está en este libro, no lo creo y lo rechazo. Eso me ha librado de tantos engaños y me ha llevado a verdaderamente conocer al Señor y tener una entrada al reino de los cielos. Una fe genuina de lo que aquí dice. ¿Sí está claro eso? Amén. Por ejemplo, Juan 1:12 en este libro dice, hablando de Jesús, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que van a heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y no todos los hombres son hijos de Dios, solamente los que han recibido a Jesús. Este versículo está hablando de Jesús. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hablando de los judíos, lo rechazaron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la salvación tiene que ver con que realmente creas como un niño una fe sencilla en Jesús, en su palabra. Si tú eres alguien, como muchas personas que están siempre cuestionando o tratando de comprobar que la Biblia está mal y no la recibes de una manera sencilla como está escrito, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, para poder entrar al reino de los cielos es necesaria una fe sencilla como la de un niño. ¿Cuántos dicen amén? Te lo explico con este chiste, se podría decir. Llega un hombre, muere y va a las puertas del cielo. Y en la entrada está San Pedro. Y San Pedro le dice, bienvenido. Mira, dice, te voy a decir cómo funciona aquí si quieres pasar. Para que puedas pasar al cielo, debes de tener 1,000,000 de puntos. Y tú me vas a ir diciendo las cosas buenas que hiciste y yo te voy dando puntos. Si al final lo sumamos y llegas a 1,000,000 o más, bienvenido y pasas. ¿Estamos de acuerdo? Sale, perfecto. Ok, empieza. Y le dice el hombre, estuve casado 50 años con la misma mujer y nunca le fui infiel. Y Pedro dice, wow, perfecto, 2 puntos. ¿2 puntos? Sí. Bueno, ahí te va otra. Fui a la misma iglesia todos los domingos, fielmente serví y di dinero también para la obra de la iglesia. Oh, perfecto, dice Pedro. Otros 2 puntos. ¿2 puntos? Pedro, ahí te va. Ayudé a iniciar un desayunador de niños pobres donde a miles alimentábamos que no tenían para comer. Excelente, Pedro. Otros 2 puntos. Perdón, el hombre decía, ¿cómo que otros 2 puntos? Y exclamó en voz alta y dijo, a este paso, solo por la gracia de Dios voy a entrar. ¿Gracia de Dios? Excelente, más de 1,000,000 de puntos, adelante, bienvenido. ¿Puedes ver? Es un chiste, pero tiene mucha enseñanza. Exactamente así es. No podemos ganarnos el cielo, nadie. Y más adelante te vas a dar cuenta por qué. Pero con un pecado que tengamos, no podemos entrar aunque tengamos 1,000,000 de buenas obras. Dios demanda perfección. Entonces solamente la obra de Jesús en la cruz te puede perdonar y te puede limpiar para que puedas entrar. Un niño, una fe sencilla, necesita reconocer eso y creer ese regalo de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única manera en que un hombre puede entrar al reino de los cielos es una fe sencilla como la de un niño al creer en la salvación por la gracia de Dios en Cristo. Precisamente por eso murió Jesús en una cruz, para pagar por nuestros pecados, para que Él pagara por nosotros, porque nosotros nunca podríamos llegar al cielo por nuestra propia cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Evangelio. Vamos a seguir leyendo, por favor, del 17 al 27 ahí en tus notas. Mira que va a tener un encuentro bien interesante aquí el Señor. Léelo junto conmigo. 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándome, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué interesante, ¿verdad? Obviamente los discípulos estaban como que, ¿qué? ¿Cómo que un rico es muy difícil que entre? ¿Cuántos de aquí son ricos? Levanten su mano para que dejen sus ofrendas antes de irse, porque si no, no van a entrar. Muchas iglesias así lo interpretan y te manipulan y te sacan todo el dinero. Quizás nunca has estado ahí, qué bueno. Pero obviamente Jesús está hablando mucho más allá. Jesús vio a este joven, vio su corazón y vio que tenía realmente un corazón que amaba el dinero, que su Dios era el dinero. Y Jesús lo que estaba haciendo era diciéndole: cambia de Dios, ahora adórame a mí, no a tu dinero. Y ahí tropezó el joven rico. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la segunda pregunta sobre la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo no entrar al reino de los cielos? ¿Cómo no entrar al reino de los cielos? Vamos a ir rápidamente a una cuestión aquí, que hay ciertas religiones que sacan el texto del contexto para enseñar una mentira. En el versículo 18, Jesús le contestó a este joven y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Lo viste? ¿Qué crees que ellos enseñan sacando de ahí ese versículo? Exacto. Si Jesús dijo: no hay bueno sino solo Dios, ¿por qué me llamas bueno a mí? Ellos dicen: Jesús no es Dios. Y es una doctrina esencial en la Biblia, en toda la Biblia, que Jesús sí es Dios. Y ahorita voy a explicar por qué está diciendo Jesús esto. Entonces, ¿es Jesús Dios o no? Bien, yo sé que algunos de ustedes todavía no tienen clara la respuesta. Por mucho tiempo yo también la tuve, pero sí lo es. En toda la escritura lo podemos corroborar. Y ahorita voy a dar unos ejemplos. Jesús respondió así por dos razones. Jesús le respondió así a este joven por dos razones. La primera razón era por esto. En ese tiempo, cuando el joven se acerca con Jesús y le dice: maestro bueno, se dirigió como a un rabino. Los judíos tenían rabinos, ¿de acuerdo? Pero a ningún rabino le decían bueno, porque ese calificativo solamente se aplicaba a Dios. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era probándolo y corroborando con el joven si sabía lo que estaba diciéndole. Porque el joven estaba diciendo: maestro, tú eres Dios. Y Jesús le dijo: ¿Estás consciente de lo que estás diciendo, de que soy Dios? Es decir, ¿por qué me llamas bueno si no solo hay uno bueno, Dios? El joven debió haber contestado: pues porque tú eres Dios. ¿Sí está claro? Entonces la primera razón es: Jesús le estaba probando para confirmar si sabía que le estaba diciendo que era Dios mismo. Es decir, es como si Jesús le dijera: ¿en realidad sabes lo que estás diciendo cuando me estás llamando bueno? O sea, ¿te das cuenta que me estás diciendo Dios? Quiero que te quede claro que sí lo soy, pero se estoy probando para ver si es así. Número 2, ¿por qué Jesús le respondió así? Jesús estaba hablando en una posición donde se había despojado de su forma de Dios. Estaba en esta tierra, estaba caminando como tú y yo, como un humano. ¿De acuerdo? No dejó de ser Dios, pero se negó a sí mismo el ser Dios para venir a este mundo. Esto lo dice Filipenses 2, apúntalo por favor. Este versículo te responde directamente por qué respondió así Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿lo viste? Siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús estaba en su trono, en su forma de Dios, sentado con todo su esplendor, con los ángeles adorándolo. Se levanta del trono, se quita el vestido de Dios y lo deja ahí para venir a esta tierra a nacer en un bebé frágil que se llama Navidad, por eso celebramos Navidad. Y se negó su forma de Dios, y en ese momento, cuando estaba limitado, como tú y como yo, vino ese joven y le dijo: tú eres Dios. Sí soy Dios, pero ahorita no estoy en mi forma de Dios. Cuando muere, al tercer día resucita y regresa a su trono a sentarse en toda su forma de Dios, en su esplendor, con los ángeles adorándolo, y así está ahorita. Jesús no es ese hombre bonachón con el pelo largo y la barba que vemos en las películas. Estuvo un tiempo como tú y como yo, pero ahorita Él está en su trono, con sus ojos como fuego, su rostro como el sol, su boca con una espada de 2 filos, su cuerpo al rojo vivo, su cinto de oro, gobernando y reinando por la eternidad. Y lo puedes ver en Apocalipsis 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero en este momento sí estaba limitado, y por eso fue la respuesta. ¿De acuerdo? Espero que haya sido claro. Por ejemplo, apunta esa cita, Romanos 9:5 lo dice claramente: de quienes son los patriarcas, y los cuales según la carne vino Cristo. Y fíjate lo que dice: vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos, amén. O si no te queda clara esa, busca Apocalipsis 5, 12 al 14. Decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, Jesús, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, Padre e Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La Biblia solamente enseña que debes adorar a Dios. Nunca vas a ver que se adora una criatura. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, la enseñanza de los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Entonces, si tú buscas los versículos que te di ahorita, antes de en su Biblia lo tienen modificado. Es increíble. Por ejemplo, el de Romanos 9:5 que dice: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En la de ellos dice: vino Cristo, punto. Dios sea sobre todas las cosas. Pero este versículo de Apocalipsis no lo cambiaron. Y si tú vas a la Biblia, a la traducción del Nuevo Mundo, dice igual. Y puedes decirle: a ver, enséñame por qué adoran a Jesús si no es Dios. Y se meten en un problema, porque Jesús es Dios. Amén. Juan 1 al 3 dice, hablando de Jesús: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador del universo, Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, volviendo al tema con este joven, léelo conmigo por favor en el versículo 20 al 22 una vez más, ahí en tus notas o en tu Biblia. Hablando del joven, dice: él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo eso que me dice lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Te fijas lo que Jesús hizo? Cuando este joven viene y le dice: maestro bueno, ¿cómo puedo ir al cielo? Una pregunta que tú harías, ¿verdad? A un pastor, a un sacerdote, a cualquier líder espiritual que tú pudieras confiar o admirar. ¿Cómo puedo ir al cielo? Jesús primero le dijo en el versículo 19: ya sabes los mandamientos, cumple los mandamientos. El joven debió haber respondido: maestro, lo he intentado pero no he podido. Eso es una respuesta honesta. ¿Cuántos están de acuerdo? Una vez que yo estaba enseñando de esto, al final un joven se acercó y me dijo: a ver, dice, yo no estoy de acuerdo con que tengo que ser cristiano para ir al cielo, porque la Biblia habla de 10 mandamientos. ¿Por qué no puedo ir al cielo si yo sigo los 10 mandamientos en mi vida? Ok, le digo, ¿sabes qué? Tienes razón.
Si tú sigues los 10 mandamientos, puedes ir al cielo. Y empezó a sonreír. Ya se iba a ir. Le dije, pero espérame, antes de que te vayas, quiero decirte, los debes de guardar todo el tiempo, en todo momento, durante toda tu vida. Si quebrantas cualquiera en cualquier momento, ya no puedes ir al cielo. Y aparte, no debes de haber nacido de Adán, porque el pecado de Adán lo heredaste. Y entonces su sonrisa se descuadró y dijo, caray, entonces no puedo ir por mi propia cuenta. Exacto. Eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir al joven. Date cuenta que no eres perfecto. Date cuenta que has fallado. Reconoce que has pecado. Arrepiéntete para que puedas entender cómo ir al cielo. Pero este joven dijo, desde mi juventud los he guardado. Mentira. ¿Quién ha guardado los mandamientos de Dios completamente antes de su mano? Nadie, ¿verdad? Veo algunos que tienen una cara de santos que están cerca, pero ni así. Entonces necesitas a Jesús, ¿estamos de acuerdo? Entonces, y aparte, era un joven rico. Los otros evangelios, el evangelio de Mateo y de Lucas, hablan de que era rico y que era un gobernador, era un político que gobernaba. En este entonces se pensaba que si alguien tenía dinero, era un hombre bendecido por Dios. Otra vez, en ese tiempo se pensaba que si alguien tenía dinero, era un hombre bendecido por Dios. Espérame, pues hoy también se piensa eso, ¿no? O vas a decir, yo pensaba eso. Claro que no. ¿Cuántos hombres que tienen mucho dinero son hombres perversos que no tienen nada que ver con Dios, verdad? El tener dinero no es una razón de decir que Dios me ha bendecido. Es que Diosito me quiere mucho porque tengo todos estos carros. Sí, pero vives una vida que lo deshonras todos los días y a tu esposa y a tus hijos, etc. Entonces, en resumen, este joven pensaba que podría ganarse la vida eterna comprándola o con dinero. Es decir, ganándomela con buenas obras o porque tenía dinero, tenía el favor de Dios. Si has pensado así, no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Mira el versículo 23 y el 24 y dime qué palabra cambió Jesús cuando está hablando. Dice, el 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. 24. Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió una vez más y les dijo, hijos, cuán difícilmente les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Qué palabra cambió? Exacto. Tú vas a decir, híjole, pero yo soy millonario y ya me voy a ir al infierno. No exactamente. Si confías en las riquezas, si ese es tu Dios y tu obsesión en la vida y está por encima de todo, inclusive por encima de Jesús, entonces sí, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Una vez sucedió algo muy interesante que aplica para esta enseñanza. Había un edificio, en medio de muchos edificios, que un departamento se estaba incendiando. Y en ese departamento había un niño. Entonces llamaron a los bomberos y era muy alto. Y era en medio de muchos edificios. Entonces los bomberos llegaron a como pudieron, pusieron muchas escaleras y todo eso para llegar hasta arriba. Y llegaron hasta la cima del edificio y cuando llegaron se dieron cuenta que se equivocaron de edificio. Era el de enseguida y no ese. Por lo tanto, no alcanzaron a salvar al niño. Mucha gente le está apostando al edificio equivocado para salvar sus almas del fuego. Al final será triste cuando se den cuenta que estarán perdidos por la eternidad. Por eso la importancia de esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando es más importante que todo lo que has visto en tu vida hasta el día de hoy. Más que tu trabajo, que tu familia, que tu dinero, que tus sueños, porque estamos hablando de tu eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso debes estar totalmente seguro a quién le vas a apostar. Y ya te diste cuenta que no te puedes apostar a ti mismo porque tú no eres bueno. Tú eres pecador y no puedes ganarte el cielo. Necesitas a un Salvador que se llama Jesús. ¿Por qué Jesús es el único que puede salvarte? ¿Por qué Jesús es el único que te puede salvar? ¿Por qué vas a decir, no, pero es que está Buda, está Mahoma, está la Virgen, está el Papa? ¿Por qué solamente Jesús? Hay una gran razón por eso. Para que alguien pague por tu pecado, tiene que estar libre de pecado.
Si no, pagaría por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces debe de cumplir dos cosas. Debe de haber nacido sin pecado y debe de haberse mantenido toda su vida sin pecar. Es decir, si nació de un hombre como tú y yo, heredó el pecado de Adán. Debió haber nacido concebido por el Espíritu Santo para haber nacido sin pecado. El único que pasó por ahí es Jesús. Aunque la enseñanza católica dice que María fue concebida sin pecado, no es bíblico y eso está inventado en un escrito papal, pero no es la Biblia. Entonces, solamente Jesús nació sin pecado y además se mantuvo toda su vida sin pecar y murió como un pecador porque murió por ti y por mí. Solamente Él puede pagar por ti porque solamente Él está libre de pecado y estuvo dispuesto a morir y a pagar por el tuyo. Solamente Jesús te puede llevar al cielo. Amén. Entonces, buenas obras o dinero no te van a llevar al cielo. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso de algunos incluye a este joven rico que está aquí. Ahora, últimos 2 versículos de esta parte para que te quede claro lo que estoy diciendo. Dice Romanos 6:23, un principio clave, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está hablando de que para que tú puedas ser perdonado e ir al cielo, no se trata de que Dios diga, está bien, me caes bien, está bien, todo eso que hiciste te lo voy a pasar, como que no lo vi, y pasa al cielo. No puede hacer eso. Porque Él mismo estableció una ley que dice, cada pecado que hemos cometido merece un pago y el pago es la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente Jesús te da vida porque Él es el pago por ese pecado que tú y yo cometimos. Santiago 2:10, para aquellos que se creen que son muy santos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí sí nadie se salva. Hasta los más esforzados alguna vez cometieron un pequeño pecado, ¿verdad? Aquí hay mucha gente que parece pan de Dios, pero una pequeña mentirita, una pequeña irresponsabilidad, ya no pasaste y eres culpable de todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dime qué personaje nació sin pecado, vivió sin pecado y pagó el precio del pecado, que es la muerte. ¿Quién más? Nadie más. Esto no es una religión, porque la religión te diría, esfuérzate para que tú entres al cielo. Eso te está diciendo, reconoce que tú no puedes ganarte el cielo, pero que alguien lo ganó por ti. Arrepiéntete de tus pecados, deja de cometerlos, pide perdón y entrégate a Jesús para que su sacrificio se aplique a ti y puedas entrar al cielo. Amén. Preguntas aquí. Voy a hacer una pequeña pausa. Salcido. Es correcto. Sin embargo, lo que acabas de decir es una utopía, se llama. Es decir, no existe. No hay una persona que pueda mantenerse sin pecar toda su vida. No existe, estamos vendidos al pecado. Y aquí está la muestra. Tienes personas que se esfuerzan todos los días, que no son perversos, criminales, pero todos reconocen que hemos pecado alguna vez. Gary. Así es. No hay bueno. Es correcto. Es correcto, gracias Gary. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay bueno ni aún uno. Todos se hicieron, disculpen la palabra, pero dice la Biblia, inútiles. ¿Ok? Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Sí, Salcido? Ok. Sí, es normal. Escoge ahorita la que más te esté aquí en tu mente.
Ok. Bien, muy buena pregunta. En primer lugar, para que puedas ser salvo, necesitas ser humilde y humillarte ante Dios. Eso va en contra totalmente del egoísmo, ¿verdad? Donde tienes que reconocer y arrepentirte delante de Dios y decir, Señor, tienes razón, yo he pecado, yo he hecho esto y esto y esto y me arrepiento de eso, ¿de acuerdo? Para que puedas ser perdonado. Y obviamente, al inicio llegas a Dios por una necesidad que tienes. ¿Cuántos de aquí se acercaron a Dios por algún problema o una necesidad? Levanten su mano. Exactamente. Somos inmaduros, pero cuando entiendes la gracia de Dios y te transforma, eso queda atrás y ahora estás aquí por voluntad propia, no por obligación ni por conveniencia. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aquí está una pregunta de este lado. Sí. Ajá. Y también se salvó. Muy bien, parecía injusto. ¿Escucharon la pregunta? Okay, él dice, si una persona toda su vida pecó y en el último momento se arrepintió, contra una persona que toda su vida se esforzó por agradar a Dios y en el último momento también se arrepintió de sus pecados, ¿los dos son salvos igual? Lean sus Biblias, el versículo 31, por favor. Ahí en sus notas, versículo 31. El último versículo, que de hecho hacia allá va la enseñanza al final. Que dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. De hecho, hay una parábola donde un hombre contrata obreros en la mañana y les dice, si trabajas para mí te voy a dar 100 pesos en el día, supongamos. Ah, perfecto, trabajan. Y así también a la mediodía, vio a otros, dijo, hey, vengan a trabajar. Y a la noche, en la tarde, le dijo, hey, vengan a trabajar y les voy a dar 100 pesos al día. Al final del día, los de la mañana pensaron que les iban a pagar más, porque el de la tarde y de la noche le dieron 100 pesos y trabajaron del mediodía para abajo o en la noche para abajo. Entonces cuando llegaron los de la mañana y les dieron 100 pesos, se enojaron. Le dijeron, esto es injusto. Y les dijo el que los contrató, ¿en cuánto quedamos en que te iba a pagar? Pues en 100 pesos el día. ¿Y cuánto te pagué? 100 pesos. Eso es justicia, darle a cada quien lo que merece. Si yo quiero darle más a ellos, ¿a ti qué? Cuando Jesús estaba en la cruz, había dos malhechores a sus lados, ¿se acuerdan? Y uno de ellos se arrepintió y creyó en Jesús. Incluso amonestó al otro porque se burlaba de Jesús. Y le dijo, nosotros merecemos esto, pero él es inocente. Y Jesús, y le dijo, maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dijo el malhechor en su lecho de muerte, estaban crucificados. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y fue salvo. Ahora, la cuestión de la recompensa es diferente. Eso es salvación solamente. Los dos son salvos por igual, sí, porque los dos son pecadores y se arrepintieron. ¿Estamos de acuerdo? Pero existen recompensas. Cuando tú ya eres salvo y sirves a Dios y agradas a Dios, vas a ir al cielo, pero se te va a recompensar ahí arriba. Entonces, si una persona toda su vida ofendió a Dios y al final se arrepiente genuinamente, no porque se va a morir, sino realmente se arrepiente de todo y cree en Jesús, es salvo y va al cielo. Una persona un pastor, por ejemplo, que toda su vida trató de servir a Dios, que no es perfecto, también se arrepintió y muere y va al cielo, los dos van a entrar por la misma puerta del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya que entran, va a estar el Señor, le va a decir al que toda su vida pecó
y ofendió a Dios, bienvenido hijo, aquí está tu lugar. Y cuando entra el pastor que sirvió a Dios y que sacrificó su vida, de hecho es lo que sigue ahorita, le va a decir, ven y aquí está tu recompensa. Léelo conmigo ahí en el versículo 29, por favor. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y luego viene la última parte que leímos ahorita. ¿Está clara la respuesta? Muy buena pregunta. Y más que me ayudaste a adelantar el sermón. ¿Alguien más tiene una pregunta para continuar? Sí. Si alguien, por ejemplo, queda inconsciente y así un buen tiempo, antes de fallecer, ¿qué pasa con él? ¿Se pierde la conciencia? Si pierde la conciencia y luego muere, pues tuvo que haberse salvado antes, porque tienes que entender el evangelio para ser salvo. ¿De acuerdo? ¿Allá iban a preguntar algo? No, se escucha como hay niveles, ¿eh? Hay recompensas. Sí, hay recompensas, hay premios. Primera de Corintios viene. Si quieres, abran sus Biblias en Primera de Corintios. Creo que es el capítulo 3. Dice ahí en el versículo 13 en adelante, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Lo que está diciendo aquí es, vas a llegar al cielo porque realmente te arrepentiste en Jesús, como dijimos ahorita, pero si lo que hiciste fue algo que no era la voluntad de Dios y no serviste a Dios, esas obras se van a quemar y no va a haber recompensa. Pero si decidiste servir a Dios y agradarlo a Él con todo tu corazón, entonces esas obras van a ser pasadas por fuego y vas a tener recompensa. La diferencia es la recompensa. Sí, Alberto. Está hablando de la reacción de agradecimiento. ¿Cuántos de aquí, si quieren, si pueden decirlo, están agradecidos con Dios porque su vida antes de Cristo era realmente una vida que ofendía a Dios muchísimo? Levanten su mano. Bien, esas personas están agradecidas con Dios. Estamos agradecidos con Dios muchísimo porque se nos perdonó muchísimo, ¿verdad? De eso está hablando. Vamos a continuar. Sí, Alonso, última pregunta para continuar. Correcto. En primer lugar, ahí aplica lo que mencionaron ahorita. Ahí realmente no está arrepentido y simplemente lo que quiere es no irse al infierno. ¿De acuerdo? Pero no quiere ni ama a Dios, ni quiere estar con Dios. Entonces, ¿para qué quieres estar en un lugar donde está alguien que no te interesa? O sea, Dios mismo. Y aparte, ¿quién te garantiza
de que hoy mismo no vendrán a pedir tu alma, como dice la Biblia, que puedes morir hoy mismo, ¿verdad? Sí, Gary. Sí, o sea, tuvo entendimiento, escuchó, pero no entregó su vida, no se arrepintió. Es correcto. Es correcto. Correcto. Vamos a terminar leyendo, por favor, del 28 al 31, que ya adelantamos un poquito eso, ahí en tus notas o en tu Biblia. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Okay, esta es la tercera pregunta sobre la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo entrar ampliamente? ¿Cómo entrar ampliamente? Me estoy refiriendo cómo entrar con una recompensa, como hablábamos ahorita. No nada más pasar de panzazo, sino cómo puedes realmente ser recompensado en el cielo. Y aquí Pedro lo está diciendo. Pedro responde esto cuando Jesús dice: qué difícil es para un rico que confía en sus riquezas entrar en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Entonces le dice Pedro: entonces ¿quién podrá ser salvo? Para hombres es imposible, pero para Dios es posible. Y entonces Pedro dice: nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y obviamente era cierto, ¿verdad? Habían dejado todo para seguirlo. Habían sacrificado, invertido sus vidas en Jesús. Jesús les responde: si hiciste eso, vas a ser recompensado. Y no nada más en la vida eterna, desde ahorita va a haber una bendición especial en tu vida. ¿Sí está claro eso? Como dice 2 de Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hay un honor universal para todos los que se sacrifican por el bien de Jesús. Sea lo que se les dé a Él, será retornado muchas veces más, y además la vida eterna. Ahora, no estoy diciendo que vas a dejar tu responsabilidad de tu esposa y tus hijos. Hay quienes han agarrado el extremo y dejan a sus esposas por irse de misiones. No, porque lo que Jesús está pidiendo si estás casado es que seas responsable con tu esposa y tus hijos, que ames a tu esposa como Cristo ama a la iglesia y que las mantengas y los sostengas. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor Jesús siempre te va a ir pidiendo para que puedas avanzar y dejar atrás las cosas que no son correctas en tu vida. ¿De acuerdo? Hacer lo que estoy haciendo yo es un sacrificio, porque es tiempo, es esfuerzo, es estar enfocado en esto. Yo pudiera enfocar este tiempo en ganar más dinero mejor y ser rico, millonario. Pero estoy tratando de invertir este tiempo porque entiendo que la riqueza que esto da es mucho mayor que los millones de pesos que me den esta tierra. A eso se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si quieres entrar ampliamente, necesitas rendir tu vida a Jesús y dejar lo que Él te está pidiendo que dejes. Y entonces vendrá la bendición en esta tierra y por la eternidad. ¿Ok? Bien. Entonces, como ya explicamos, la otra parte, aquí quiero terminar esta parte por si hay alguna otra pregunta, pero hemos visto 3 preguntas sobre la entrada al reino de los cielos. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? ¿Cómo no entrar al reino de los cielos? Y cómo entrar ampliamente al reino de los cielos. ¿Hasta aquí hay alguien más que quiera preguntar algo? ¿O quedó claro? Me interesa mucho que todos tengan claro cómo realmente puedes ser salvo, más allá de las religiones, sino por qué es Jesús y por qué es la Biblia y cómo puedo estar seguro que yo voy a ir al cielo. Sí, Jennifer.
Hipócritas. Sí, lo que dice Jennifer es que hay gente que le dice a ella, ¿para qué vas a la iglesia si hay puros hipócritas? Si ahí están diciendo que sí, que Dios, y en sus casas no hacen nada por mejorar, ¿verdad? Algo así. Bien, en primer lugar, invítalo a esta iglesia, aquí es diferente, ¿verdad que sí? Bien, en segundo lugar, es la típica intención de cortar lo que Dios quiere hacer contigo. En primer lugar, no vienes por la gente, ¿verdad? Aunque sí vienes a amarlos, a convivir con ellos, pero tu prioridad es escuchar la palabra de Dios, adorar a Dios y caminar con Dios. Y la iglesia te sirve para eso. La enseñanza de la palabra te sirve para eso. Y aparte, una fe genuina que no ha conocido a esas personas que te dicen, han conocido religiones. Y efectivamente, la religión no cambia a nadie. La religión solamente son caretas, fingir, pero su vida es totalmente diferente a lo que dicen ser. Esa es una religión. Pero cuando tú realmente naces de nuevo y eres cristiano y amas la Biblia, te va transformando y te va cambiando. No eres perfecto, pero sí hay un cambio y un avance. Es una gran diferencia. Todos aquí pueden corroborar eso. Sí, Norma. Ok. Sí. Sí, pero el enfoque, eso va para todos. Tu enfoque no debe ser el testimonio que vas a dar a los demás. Tu enfoque debe ser de corazón a Dios, de que realmente te está transformando. Entonces, nadie es perfecto aquí, ¿verdad? Unos menos, porque veo sus caras y digo, menos este. Pero la clave es esto. La clave es que todos estemos avanzando honestamente en el nivel en que estamos. ¿Estamos de acuerdo? Una planta que está viva está creciendo. Quizás eres un pequeño tallito o eres un roble, pero hay vida en ti. ¿Sí está claro? Entonces, no caigamos tampoco en el extremo de la religión, porque te vas a desanimar a decir, es que tú tienes que ser perfecto. Mira, hiciste esto, ya no vas a la iglesia, porque es un pecador. Porque si vas, entonces ¿para qué vas? No somos perfectos, pero hay un avance genuino y honesto, paso a paso. Unos corren, otros van caminando. ¿Estamos de acuerdo? La gente puede decir muchas cosas, pero tú no te basas en lo que la gente dice, ¿verdad? Última pregunta, Giovanna. Ajá. Correcto. Sí. Si no tienen conciencia, sí. Muy buena pregunta. A ver, todos aquí ya quedaron claro y nadie preguntó nada de cómo entrar al cielo. Todos están seguros de que es a través de Jesús solamente, ¿verdad que sí? ¿Seguros? ¿Seguros? O sea, no existe otra manera que yo pueda irme al cielo más que Jesús y más que ser cristiano. Oh, pues qué presumidos son. ¿Ustedes nomás tienen la verdad entonces? Ahora, ¿qué me dices de un niño que nace en África, en una tribu, donde sus papás son brujos y el chamanismo se da ahí y él vive toda su vida ahí y muere y él aprendió y practicó eso y muere en eso y nunca escuchó de Jesús? ¿Se va a ir al cielo? ¿Se va al infierno? ¿Se va al limbo? ¿Se va al purgatorio? ¿Se va al nirvana? ¿A dónde se va? ¿Se va al cielo? No, conciencia sí tiene conciencia.
Otra cosa es que no haya escuchado de Jesús, pero conciencia sí tiene, él sabe lo que es. Todos los hombres tenemos conciencia. ¿Quién le enseñó a un niño que matar es malo? Dios mismo en la conciencia que puso en su corazón. Sí. Estudiando la historia con mi hijo, cada cultura desde los antiguos tienen historias que están súper parecidas a la Biblia. ¿De dónde tienen eso? Porque Dios les ha dado esa enseñanza. Ok, pero la pregunta es, si ese niño creció, se hizo adulto, tiene conciencia de lo que es bueno y no, y él practicó el chamanismo toda su vida y murió, ¿se va al cielo o se va al infierno? ¿Cuántos piensan que se va al cielo? Levanten su mano. ¿Cuántos piensan que se va al infierno? Levanten su mano. ¿Cuántos no piensan nada? Levanten su mano. Ok. Aunque ya todos saben este versículo, lo voy a volver a leer. Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es verdad, Jesús es exclusivo para ir al cielo. No existe una manera que tú puedas decir, Jesús es verdad, pero hay otras maneras de salvarse. Porque o Jesús está loco o Jesús tiene la razón. Si tiene la razón, Él dice, nadie puede ir al cielo más que a través de mí. Entonces, si crees en Jesús, que Él es verdad, entonces eso es verdad. Si no, todo lo que la Biblia dice y Jesús es una mentira. Ahora, ¿puede alguien salvarse fuera de Jesús? La respuesta, que espero que ya todos hayan aprendido, es no, nunca, never, dicen los gringos. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué mala onda? No, porque no estamos hablando de un boleto al cielo. Estamos hablando de todo lo que les dije hasta ahorita. Hay un pecado que pagar. No te puedes ir nada más así, tienes que pagar la deuda. Jesús la pagó por ti y nadie más. ¿Qué pasa entonces con las personas que nunca escucharon hablar de Jesús? Porque hay gente que ha muerto así, sí ha muerto así. Pasa esto, lo que les leí en Romanos, que dice, te lo repito, al inicio cuando hablamos de los niños, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos los hombres nacen con conciencia. No todos escucharon hablar de Jesús, pero todos tienen algo de luz en su corazón. ¿Quién le enseñó a un niño que matar es malo? Quizás más adelante él piensa que ya no es malo matar y mata, pero originalmente la conciencia le decía, eso es malo. Eso es un mensajero de Dios. Y Dios es fiel. Toda persona que decide seguir la luz que hay en su corazón, Dios lo va a llevar a la luz verdadera para ser salvo. Toda persona que rechaza la luz en su corazón, puede que nunca llegue a escuchar de la luz verdadera para ser salvo y se pierda. Es como si estás en una cueva. Estás en una cueva y ves al fondo ya una pequeña luz. Eso se llama conciencia. Estás en oscuridad, pero hay una pequeña luz. Si tú sigues esa luz, ¿vas a llegar a dónde? A salir de la cueva y vas a ver el sol completo, ¿verdad? Ese es Jesús. Pero si estás en la cueva y hay una pequeña luz allá y le das la espalda y empiezas a pecar en contra de tu conciencia, te pierdes totalmente y nunca vas a escuchar de Jesús. ¿Ok? Bien, creo que con esto es suficiente. Bueno, pero que sea una pregunta directa, rápida. Buena, ok, muy buena pregunta para terminar. ¿Cuándo pierde la inocencia un niño que ya necesita salvarse? Yo creo que no hay una edad exacta, pero los papás saben. Cuando el niño ya puede discernir entre el bien y el mal, cuando el niño ya deliberadamente está pecando. En ese momento que ya entiende lo del bien y el mal, entonces ya puede entender el mensaje de salvación en Jesús. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque eres bueno, Señor. Eres tan misericordioso con todos nosotros, Dios. Gracias porque nos has perdonado, porque no merecemos entrar al reino de los cielos ninguno de nosotros, pero solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia es que podemos entrar en el reino de los cielos, Dios. Y por eso queremos servirte, queremos entregarte nuestras vidas, dejar todo lo que queramos, lo que tengamos que dejar,
porque queremos tu bendición, pero sobre todo porque te amamos, Señor. Y como ahorita lo comentamos.